son las Navidades romanas. Estaban destinadas a celebrar el solsticio de invierno, es decir, el momento en el que el sol empieza a crecer en los días. Comenzó con una fecha única del 17 de diciembre. Este día se celebraba pues eso, que los cultivos en los campos se habían dejado, el trabajo de preparar todo para la cosecha había terminado y se esperaba que ahora el sol, que empezaba a crecer día tras día a partir del solsticio de invierno, hiciera germinar estas plantas, hicieran crecer estas cosechas y diesen la fuerza a la agricultura para que pudiese dar buenos frutos, y ahora solamente les cabe esperar que el sol les produzca unas buenas cosechas, lo que simbolizaría un año de abundancia y de bienestar. Este es el origen primigenio de estas festividades, pero como ya he dicho, solamente eran un día. Esto cambió sobre todo a partir del 217 a.C. Es cuando sucede aquí una gran derrota para Roma, que fue la gran derrota contra los cartagineses en la Segunda Guerra Púnica. Esto lo que hizo es volver un poco más a las raíces y acoger las festividades o los ritos más antiguos que venían de época griega. Es así como se amplían estas fiestas, llegando a expandirse hasta el 25 de diciembre. Casi cuando empiezan nuestras Navidades era cuando terminaban las suyas. Y se acogen unos rituales mucho más extendidos, mucho más festivos, y que vamos a detallar ahora mismo. La fiesta comenzaba, como no, en el templo de Saturno, que estaba en un lugar privilegiado en el foro romano. Aquí a la estatua del dios se la habían envuelto en ciertas ligaduras de lino y se les cortaba estas ligaduras como para liberarle, para que pudiese empezar a hacer su trabajo. Saturno es un dios muy primigenio, está relacionado con el crono griego y es el dios o el rey de los dioses durante la Edad Dorada. Era la edad en la que los hombres convivían con los dioses. La tierra daba todos los frutos que se podían imaginar, el hombre no tenía que trabajar y los dones se repartían a diestro y siniestro. Rememora una edad en la que el hombre siempre va a querer volver, en la que la abundancia era lo que primaba y el esfuerzo humano no existía porque no era necesario. Se intenta así volver a esta época, rememorar esta época en la que Saturno era el rey de los dioses. Es así, con esta gran celebración en el templo de este dios, cuando empieza todo el bullicio. Después de ofrecerle un gran sacrificio, empieza a extenderse la voz por las calles de Io Saturnalia, que quiere decir vivan las Saturnalias, y empezaba el jolgorio. Se hacía una comida muy comunitaria en la que todo el mundo participaba, daba igual su rango, su estatus o demás, daba igual que fueses esclavo, que fueses un amo, que fueses mujer, que fueses libre, liberto, en fin, todos eran iguales. Como en la Edad Dorada, todos los hombres eran iguales e incluso se equiparaban a los dioses. Durante los días siguientes, los banquetes, las fiestas, el jolgorio se extendía por todas las calles de Roma, pero también por el interior de las casas. Se hacían grandes comidas, se invitaban a amigos, a conocidos y demás. No eran unas fiestas tan familiares como son actualmente, sino más bien sociales. Era de la calle para afuera, de juntarse con amigos, con conocidos, de cerrar negocios y demás. En estos banquetes, lo curioso era que se invitaba a la mesa a los mismos esclavos, se les trataba como iguales, podían comer con sus amos e incluso sus amos podían llegar a invertir los papeles con ellos y eran servidos en la mesa por ellos. Se juntaban la idea que tenemos igual hoy de carnaval, de esa fiesta de que se caen las normas, con la Navidad que tenemos también en mente. Las reglas más estrictas se relajaban y era el momento en el que los esclavos podían relajarse un poco en sus tareas, no eran tan estrictos, se podían vestir la ropa de sus amos, se les dejaba una vida un poco más disoluta y aprovechaban pues para poder incluso criticar un poco a sus amos. Yo pienso que en el fondo serían un poco comedidos, porque a ver, las Saturnalias no duraban eternamente y luego supongo que habría algún tipo de represalia, aunque las fuentes nos dicen que no, que era época de jolgorio y que se consentía
incentivaba todo esto. Las casas se decoraban, se llenaban de velas que invitaban a venir a esa luz del sol que iba a hacer germinar los campos. Se llenaban también pues de adornos, se intercambiaban regalos. Generalmente entre los adultos se daban figurillas bien de barro o de terracota o de cera, y se intercambiaban, pero a los niños se les daba regalos. Era una época pues de mucha alegría y de muchísima diversión. Ya hemos dicho que las reglas se relajaban bastante y llegaba al punto en que se permitía incluso el juego. Los romanos eran muy jugadores, les encantaban los juegos de azar y estaban muy regulados y muy limitados por la ley. Pero en esta época se suspendía todo eso, se legalizaba el juego y bueno, todo eran apuestas de dados en las tabernas y demás. De hecho, había un sorteo que se hacía con los dados en el que se elegía como un rey de Saturnalia. A este se le coronaba entre la plebe y podía pedir durante esos días lo que quisiera. Imaginaros pues qué ambiente de alegría, de relajación, de ser todos iguales y de estar todos cercanos. Estas fiestas culminaban el 25 de diciembre, cuando se celebraba el Sol Invictus. Se festeja que el Sol ha ganado la batalla contra la oscuridad y a partir de ahora los días van a ser más largos y la luz va a predominar por encima de las tinieblas. El gran escritor Catulo habla de estos días como los mejores días del año, los más preciados y las fiestas más esperadas por todo el mundo durante el año, tanto por ricos como por pobres, porque ya hemos dicho que hacía a todos más o menos iguales. Pero también tenía una vertiente un poco más oscura. En la antigüedad se ofrecían estos sacrificios que hemos dicho que iniciaban todo el proceso de las Saturnalias, eran humanos y hay comentarios que nos recuerdan que esto ocurría en época más pretérita. De hecho, hay escritores como Ausonio que nos relata que se ofrecía a Saturno la sangre de gladiadores, y hay otros autores como puede ser Macrobius que nos habla que estos sacrificios que se hacían en el templo de Saturno anteriormente eran humanos y que gracias a hoy habían sido sustituidos pues, por la muerte de ciertos animales. Con la llegada del cristianismo, pues ¿qué se hizo? Pues se acogió todas estas festividades y se les dio un tono más acorde con la nueva religión. Se sustituyó todas estas celebraciones en honor a Saturno, pues en honor al nacimiento de Jesucristo. Se escogieron las mismas fechas y como vemos la tradición más o menos continúa igual. Se siguen decorando las casas, se siguen haciendo banquetes, se intercambian los regalos, en fin, que la esencia misma de las Saturnalias pervive hoy en la Navidad actual. Es maravilloso ver cómo las tradiciones van creciendo, son unos entes vivos que van absorbiendo cosas nuevas y dejando atrás cosas viejas y que siempre tienen como unas raíces que se hunden en lo más profundo de la historia. A mí me parece enriquecedor y maravilloso, y que las celebraciones arrastren tradiciones tan sumamente antiguas me parecen todavía más importantes, más bonitas y mucho más interesantes.